compañeros de la Alianza Internacional de Migrantes, compañeros de las diferentes ciudades, invitados especiales de Hong Kong, de Asia, del Ecuador y de otros países que nos acompañan en este importante foro de los migrantes y refugiados. Hoy los migrantes hablamos por nosotros mismos y justamente aquí estamos para coordinar las estrategias, intercambiar nuestras experiencias, nuestros testimonios para trazar el camino que nos queda a los migrantes de luchar por nuestros derechos en el país en que nos encontremos. Justamente aquí en los Estados Unidos, que estamos siendo víctimas permanentes del atropello a los derechos humanos, los migrantes no nos queda otro camino que la lucha y resistencia en contra de las políticas neofascistas de Donald Trump. Y vamos, compañeros, por este camino. Precisamente el día de hoy, nosotros vamos a realizar las demandas que presentaremos el día de mañana en las Naciones Unidas, donde se reúnen los gobiernos en el Pacto Social de la Migración Segura y Ordenada. Un pacto de migración que no ofrece la seguridad a los migrantes. Un pacto de migración que no está absolutamente en favor de los migrantes, más bien por lo contrario, lo atropella y ha decidido deportar, y frente al gobierno que mantiene un silencio cómplice frente a lo que sucede con los migrantes en los Estados Unidos. Por eso nosotros decimos que el Pacto Global para la Migración se ha convertido en un pacto global para la deportación. La globalización neoliberal no puede resolver la actual crisis, ya que ellos mismos la crearon. No van a resolver los gobiernos la situación económica de nuestros países, porque la corrupción y el sometimiento de nuestros gobiernos al Fondo Monetario Internacional y al imperialismo ha generado que nuestros países sufran las consecuencias del hambre, la miseria, la explotación, y tengan que verse obligados a migrar a los diferentes países. Por esa razón, compañeros, del día de hoy, nosotros estamos proponiendo que el día de mañana en las Naciones Unidas, en el centro de la discusión, estén los derechos humanos de los migrantes. Somos 300 millones de migrantes internacionales expulsados por la pobreza, por la guerra, la explotación, el cambio climático, la flexibilización laboral, la pobreza, los gobiernos corruptos y la esclavitud moderna. La violencia, la inseguridad, la hambruna y la pobreza han generado el desplazamiento de millones de seres humanos a otros países, en la que son víctimas de las deportaciones. Están siendo en este instante mismo en los Estados Unidos siendo deportados a terceros países, y nosotros nos preguntamos: ¿qué hace un ecuatoriano deportado en el Congo? ¿Qué hace un colombiano deportado en El Salvador? Y eso es lo que justamente el día de hoy nosotros vamos a tomar la iniciativa de exigir a los gobiernos de cada uno de nuestros países que se preocupe y que defienda los derechos humanos de todas las personas, de todos sus connacionales. En los Estados Unidos vivimos los momentos más oscuros de la historia, con las políticas fascistas y dictatoriales de Donald Trump, que ha expandido e intensificado la represión racista contra los migrantes y movimientos sociales y defensores de los derechos humanos, a los que etiquetan de terroristas, de traficantes, de violadores,
violentando la Constitución y las leyes, se ha convertido la migración en un objetivo de guerra interna. Se lanza la cacería de migrantes con las deportaciones masivas que vulneran los derechos y dignidad de los migrantes, y con el pretexto de detener a los criminales realizan detenciones violentas, encierran a niños en jaulas, deportan a familias honestas y trabajadores, envían a los centros de detención que se han convertido en campos de concentración en donde se torturan a los migrantes. Pero la respuesta de los migrantes frente a estos atropellos, junto a los ciudadanos norteamericanos, se ha hecho presente en días pasados. Son en 3.000 ciudades de los Estados Unidos donde han marchado millones de personas condenando la política migratoria de Trump, condenando la guerra, condenando los atropellos a los diferentes pueblos a través de los aranceles. Pero el modelo de Trump empieza a colapsar, los empleos destruidos, el turismo caído, hoteles y restaurantes cerrados, empresas paralizadas, empleados despedidos, caos comercial, mano de obra desaparece en la agricultura, empleados públicos son despedidos y las obras de la construcción se encuentran paralizadas. La falta de personal al cuidado de niños y ancianos. En definitiva, vivimos una tragedia nacional con una inflación descontrolada, con el aumento de los precios de los productos básicos y la inflación que devora los ahorros del pueblo norteamericano. Pero en esta asamblea estamos los que compartimos los mismos sueños, la misma esperanza, la misma lucha y resistencia contra la explotación y la injusticia. Estamos convencidos que nuestra victoria será posible por la acción conjunta de los trabajadores migrantes, porque solo la unidad y lucha y la solidaridad internacional es el camino para romper las cadenas del neoliberalismo y la globalización de la esclavitud moderna, para terminar con la migración forzada, el tráfico humano y sexual, la desaparición forzada y poner fin al neoliberalismo, al fascismo, a las guerras imperialistas que ha dejado destrucción, miseria y muerte en nuestros pueblos, a los que saquea sus riquezas naturales, el oro, el petróleo, el uranio, y contaminan el agua y destruyen el medio ambiente. La ola antimigrante y racista alimentada por los grupos neofascistas de ultraderecha, incrementando con el pretexto de limpiar el país de inmigrantes, incitan al racismo, a la xenofobia y los culpan a los migrantes por la crisis económica estadounidense causada por ellos mismos, sin tomar en cuenta que este país ha sido construido por migrantes, su economía ha sido salvada por migrantes. La mano de obra entre 20 y 50 años de edad es la que prevalece de los migrantes. Pagamos 107.000 millones de dólares en impuestos anuales y a cambio no tenemos derecho a una jubilación. Somos los trabajadores esenciales durante la pandemia que pusieron en riesgo su salud y vida para defender la integridad de este pueblo. Por lo que le decimos a los supremacistas blancos y racistas que los verdaderos dueños de estas tierras son los apaches, son los navajos, son los kiwis, son los comanches, son los piel roja, son los cheyennes, son los nativos norteamericanos que estuvieron aquí antes de las fronteras, antes de los rascacielos y antes del dólar. Pueblos libres como el viento que han sobrevivido al exterminio de sus colonizadores, que robaron sus tierras, su cultura y que aún están resistiendo con historia viva y clamando justicia
contra los verdaderos invasores y criminales que cometieron el genocidio y se apoderaron de los Estados Unidos. El agravamiento de la crisis capitalista y disputa del nuevo orden mundial con sus agresiones belicistas cometen genocidios que ahora son transmitidos directamente en tiempo real a través de la televisión, cómo se bombardea y cómo se asesina a los pueblos. El negocio de la guerra, con millones de vidas perdidas y países destruidos por el genocidio y la guerra, que ha hecho más millonarios a las corporaciones con cada bala asesina. Resulta inverosímil saber que para terminar con el hambre en el mundo se necesita apenas 7.000 millones de dólares, mientras en 3 meses de guerra que se dieron en los últimos tiempos ya se han gastado 720.000 millones de dólares para asesinar niños y gente inocente. Resulta inverosímil saber que un avión de 20 millones de dólares lanza un misil de 12 millones de dólares para asesinar a personas que sobreviven con $1 al día. Los responsables de estos crímenes de guerra que ponen en el abismo de la guerra nuclear por el dominio del mundo y de estos crímenes de lesa humanidad deben ser llevados a las cortes internacionales por la responsabilidad de los genocidios contra los pueblos indefensos, para que estas atrocidades no se vuelvan a repetir más. Le decimos aquí y le hemos dicho varias oportunidades, señor presidente Trump, usted no puede tomar el dinero de nuestros impuestos para financiar la guerra y el genocidio. Nuestro dinero debe ser utilizado para atender las demandas del pueblo estadounidense en salud, educación, vivienda digna y salarios justos. El dinero debe ser utilizado para mejorar la vida, jamás para financiar la muerte.